¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a la séptima sesión de nuestro curso Tablero de Gestión para Entidades Públicas. Continuaremos con la segunda parte de nuestro tercer módulo, que comprendía los objetivos, cómo adecuarlos a los recursos disponibles en las diferentes entidades públicas. Es por esto que estuvimos desarrollando el tema de los presupuestos públicos, porque el presupuesto es una herramienta que nos ayuda precisamente a asignar los recursos, a controlarlos y a ejecutarlos. En otras palabras, los presupuestos públicos son una herramienta de gestión de recursos dentro de la administración pública. En la sesión anterior estuvimos viendo los conceptos básicos, conceptos generales, para tener una idea de todo este gran tema de los presupuestos públicos. Ahora vamos a desarrollar un poco más en detalle algunos temas específicos dentro de esto de los presupuestos. Básicamente nos vamos a concentrar en desarrollar dos temas, ¿no? El Sistema Nacional de Presupuesto y lo que es, vamos a precisar un poco más, todas las etapas de lo que es el proceso presupuestario. Entonces, esos dos grandes temas vamos a ampliarlos ahora en esta segunda parte, lo que es el primer tema, el Sistema Nacional de Presupuesto, y luego precisar lo que son las etapas del proceso presupuestario. ¿Ok? Entonces, tenemos acá, previamente, vamos a ver acá en el Perú cómo es todo el marco legal de los presupuestos públicos, ¿no? En este esquema es como un resumen de todo el esquema de las diferentes leyes que encuadran todo este sistema de presupuestos. Obviamente, como ustedes pueden visualizar, está en primer término la Constitución Política, que es la ley de leyes, ¿no? Y luego debajo de la Constitución está el marco macroeconómico multianual, ¿no? Y específicamente las leyes, la 28.112 es la ley marco del Sistema Integrado de Administración Financiera. y el texto único de la ley 28.411, que es la ley general precisamente del Sistema Nacional de Presupuesto. A continuación tenemos las otras leyes, ya digamos leyes un poco más específicas, ¿no? La ley 27.783, ¿no? Que es la ley de las bases de la descentralización. Luego está la ley 27.867, que es la ley orgánica para los gobiernos regionales. Y luego, bajando, digamos, los niveles de la administración pública, bajaríamos a lo que son de los gobiernos regionales a las municipalidades. Entonces, las municipalidades también tienen su ley correspondiente, su ley orgánica, que es la 27.972. ¿Ok? Entonces, esta es como la pirámide del esquema legal, ¿no? Que obviamente el nivel más alto está la Constitución Política y vamos bajando hasta las organizaciones municipales. Acá a la derecho tenemos los diferentes tipos de presupuestos, justamente de acuerdo a las leyes que hemos mencionado, al marco legal que acabamos de mencionar del lado izquierdo. Tenemos el presupuesto del gobierno nacional, que es el principal. Luego, en el otro nivel está el de los gobiernos regionales. Y en el tercer nivel, el de los gobiernos de las municipalidades, el presupuesto de las municipalidades. Pero, ojo, estos tres grandes presupuestos se integran en lo que es el presupuesto general de la República. Entonces, es bueno que veamos cómo es el marco
legal y jurídico del presupuesto. ¿Ok? Entonces, visto esto ya, pasamos a lo que es explicar un poco más lo que es el Sistema Nacional de Presupuesto, ¿no? Que justamente de la diapositiva previa, que como se acuerdan que estaba en primer lugar la Constitución, justamente en su artículo 77 establece el marco jurídico, ¿no? Dice, la administración económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto que anualmente, ya como lo hemos dicho en los conceptos básicos de la sesión anterior, tiene que ser aprobado por el Congreso, como es lo que ha ocurrido hace poco. Luego tenemos, en el artículo 77, dice que la estructura del presupuesto del sector público contiene dos grandes secciones: el gobierno central y las instancias descentralizadas. A continuación, nos indican que el presupuesto asigna equitativamente los recursos públicos, ¿no? Por eso, reitero, tener presente que el presupuesto es una herramienta que ayuda en la actividad pública a gestionar adecuadamente los recursos públicos, ¿no? Entonces dice, el presupuesto asigna equitativamente los recursos públicos, su programación y ejecución responden a los criterios de eficiencia, de necesidades sociales básicas y descentralización. Muy bien. Continuando con el marco jurídico, pero al nivel constitucional, continuamos con el artículo 78 y nos van dando las pautas que, por ejemplo, los proyectos de ley de presupuesto, endeudamiento y equilibrio financiero se remiten al Congreso dentro de un plazo que vence los 30 de agosto de cada año, ¿no? Como les decía, esto es lo que no hace mucho hemos podido ver. El proyecto presupuestal debe estar efectivamente equilibrado, ¿no? ¿A qué se refiere? Ingresos versus gastos, que esto también lo vimos en la primera sesión de este tercer módulo. Luego dice que no pueden cubrirse con empréstitos de gastos de carácter permanente, ¿no? Son como las condiciones, las pautas que la Constitución nos pone para la elaboración de los presupuestos. Continuamos y vemos una definición que es un poco lo que ya hemos dicho ya más de una vez, ¿no? Que nos dice que el presupuesto constituye, ¿no? Es un instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la población, a través de la prestación de servicios y logro de metas de cobertura con eficacia y eficiencia por parte de las diferentes entidades, se entiende, de las diferentes entidades públicas, que son las que manejan sus diferentes presupuestos. ¿Qué más? El presupuesto, dice, es la expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el año fiscal. Ya son términos que ya los hemos visto, ¿no? El año fiscal, ¿no? Es el año que rige desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Luego dice, por cada una de las entidades que forman parte del sector público, y refleja también, así como los gastos, también refleja los ingresos que financian dichos gastos. Eso también lo hemos visto, ahora quizás lo vamos a ver también un poco más ampliamente. Bien. Entonces, ahora sí, acá tienen un esquema, ¿no?, de lo que representa o lo que comprende el Sistema Nacional de Presupuesto, ¿no? Está compuesto por la Dirección General de Presupuesto, también por las entidades públicas, ¿no? Entre estas entidades públicas están los poderes del Estado, los ministerios, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Incluso, adicionalmente, las instituciones públicas con las universidades, ¿no? Entonces, la Dirección General de Presupuesto Público
tiene como función planear y dirigir la programación, la formulación, la ejecución y evaluación del presupuesto público, ¿no? Planear, dirigir y la programación, la formulación, la ejecución y evaluación del presupuesto público. Y también emite opinión en la materia, ¿no?, de los presupuestos. Y las entidades públicas, ¿cuáles son? Ojo, miren, ¿no? Las entidades públicas, sus funciones, ¿cuál es? Una de las principales: ejecutar el presupuesto, que ya obviamente se autorizó, se aprobó, orientando al cumplimiento de las metas programadas en las actividades y proyectos. ¿Qué más? Estas entidades públicas también deben coordinar justamente con la Dirección General del Presupuesto Público las pautas a seguir en materia presupuestal, ¿no? Muy bien. Entonces, la Dirección General del Presupuesto planea y supervisa, ¿no? Y las entidades públicas ejecutan y evalúan, ¿no? Todo eso forma parte, planeación y supervisión de parte de la Dirección General del Presupuesto Público y ejecución y evaluación de parte de las entidades públicas. Todo eso conforman lo que es la gestión presupuestal, ¿no? Bien, entonces ese es el esquema, ¿no? A dos instancias, digamos, a instancias. El Sistema Nacional de Presupuesto funciona en la instancia de la Dirección General de Presupuesto Público, pero es la instancia que solamente planea y supervisa, ¿no? Programa, formula, ejecuta, ¿no? Y evalúa. Pero las entidades públicas son quienes llevan adelante, como dice acá, la ejecución del presupuesto, ¿no?, de acuerdo obviamente a los objetivos, a las metas que ya se han programado. Bien, continuamos. Bueno, acá ya vemos la estructura del sistema de presupuesto, ¿no? Como dice ahí, los integrantes. Bueno, un poco se clarifica un poco lo que más aún lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior, ¿no?, que está la Dirección General del Presupuesto Público, que acabamos de ver, las entidades públicas. Pero ojo, acá la diferencia está que dentro de las entidades públicas siempre tiene que haber una oficina de presupuesto de cada entidad, ¿no? Ok, entonces acá ya estamos especificando cómo es el sistema de presupuestos. En realidad está compuesto de tres, ¿no? De tres entes, digamos, ¿no? La Dirección General del Presupuesto Público, la propia entidad pública, pero dentro de la entidad pública tiene que haber una oficina de presupuesto. Bien, creo que es bastante claro, ¿no? Entonces, ¿qué atribuciones o qué facultades, como quieran ustedes llamar, tiene la Dirección General de Presupuesto Público, ¿no? La primera, que está acá al lado izquierdo, es la de programar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar la gestión del proceso presupuestario, que es lo que también vamos a ver. Entonces, si se dan cuenta, la Dirección General del Presupuesto cubre bastantes de las funciones dentro de la actividad presupuestal, ¿no? Porque programa, dirige, coordina, controla y evalúa la gestión del proceso presupuestario, ¿no? Después está elaborar el anteproyecto de la ley del presupuesto. Miren, el anteproyecto de la ley del presupuesto también se encarga la Dirección General de Presupuesto Público. Emite directivas, las normas complementarias, ¿no? Cuarto, regula la programación mensual del presupuesto de ingresos y gastos, ¿no? Como ven, tiene varias funciones. Después, promover el perfeccionamiento permanente de la técnica presupuestaria, otra función, la quinta. Y finalmente la sexta es la Dirección General del Presupuesto Público también emite opinión autorizada en materia presupuestal. ¿Okay? Son todas las funciones
como dice ahí, atribuciones de la Dirección General de Presupuesto Público. Continuamos. Y definiciones importantes, porque estamos diciendo entidades públicas, ¿no? Organismos públicos, instituciones públicas, pero ¿qué cosa específica en concreto o es una entidad pública? Nos dice que es todo organismo con personería jurídica comprendidos en los gobiernos. Claro, ¿se acuerdan que hemos visto 3 niveles? Gobierno nacional, ¿no? Regional y local, que local obviamente son los municipios, ¿no? Dice una entidad pública, entonces todo organismo con personería jurídica comprendidos en los niveles de gobierno nacional, regional y local, incluidos sus respectivos organismos públicos descentralizados y empresas. Muy bien, está claro. Entonces, después, las entidades públicas constituyen pliegos presupuestarios, las entidades públicas a los que se le aprueba un crédito presupuestario en la ley de presupuestos, ¿no? Bien. 3. Los pliegos presupuestarios se creen o suprimen mediante ley. Bien, eso todo en cuanto a lo relacionado a la entidad pública. ¿Cuál es? Como vimos en una de las diapositivas anteriores, debajo del nivel de entidad pública está, dentro de cada entidad pública está una oficina, tiene que haber una oficina de presupuesto de la entidad, ¿no? La cual tiene también 3 funciones. La primera, responsable de conducir el proceso, ya en sí específicamente esa oficina se encarga estrictamente de conducir el proceso presupuestario de su entidad, ¿no? Obviamente de acuerdo a las normas de la DG, Dirección General de Presupuesto Público. ¿Qué más hace la oficina de presupuesto en una entidad pública? Acá está, nos dice que organiza, consolida, verifica y presenta la información que se genera. ¿Correcto? Y luego también coordina y controla la ejecución de ingresos y gastos autorizados en los presupuestos y modificaciones, ¿no? Entonces, la oficina de presupuesto también tiene varias funciones dentro del proceso presupuestario, ¿no? Porque también incluso coordina y controla también la ejecución de ingresos y gastos autorizados en los presupuestos y en las modificaciones. Bien. ¿Qué más? Atribuciones del titular de la entidad, ¿no? Dice, en presupuesto responsable solidario con el organismo colegiado de la entidad. Puede delegar esta responsabilidad cuando lo establezca la ley general, la ley anual de presupuesto o la norma de creación de la entidad. Es la más alta autoridad ejecutiva, efectúa la gestión presupuestaria en sus fases que ya vamos a ver, la fase del proceso presupuestario: programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación y control del gasto. Lograr que los objetivos y metas establecidos en el POI y presupuesto internacional se reflejen en las estructuras funcionales de la entidad. Concordar el POI con su presupuesto institucional y miren acá de nuevo el plan estratégico, ¿no? Para que vean que ya se asume que toda entidad pública ha elaborado de antemano su plan estratégico, ¿no? Ok, entonces continuamos. El presupuesto de FONAFE, que acuérdense que FONAFE es el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial, ¿no? Entonces el presupuesto es para FONAFE y sus empresas, ¿no? Bajo el ámbito de FONAFE, programan y formulan sus presupuestos sobre la base de las directivas que emita dicha entidad, ¿no?
la que es de acuerdo a esta ley 28411, que es la ley general del Sistema Nacional de Presupuestos, ¿no? La aprobación del presupuesto del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial y sus empresas se sujeta a las directivas que emita precisamente FONAFE. Igual, acá se cita la ley, ¿no? La ley que también ya le hemos mencionado, de la ley 27170 del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado. ¿Qué más? Ahora sí pasamos a lo que es la etapa del proceso presupuestario, ¿no? La vamos a ver después también, porque tenemos que revisar el otro material, pero acá hay una pequeña diferencia con el siguiente material. Digamos que acá están las etapas, por ejemplo, en este diagrama, juntan la etapa de programación en una con la formulación, ¿no? Y luego vamos a ver esa diferencia, porque separa en el otro material, la única diferencia es que si independiza o separa como una sola etapa programación y otra etapa distinta a la de formulación, ¿no? Pero ya lo vamos a ver, no se preocupen, es solamente una pequeña diferencia, un pequeño detalle entre los dos materiales. Bien, pero acá están las etapas, ¿no? Primero programar el presupuesto y luego se formula, ¿no? Después ese presupuesto se tiene que aprobar. Luego que ya se aprueba, ya uno puede ejecutar ese presupuesto, la ejecución presupuestal. Y finalmente se tiene que hacer una evaluación, ¿no? Obviamente de cómo se ha ejecutado ese presupuesto, ¿no? Entonces esas serían las etapas del proceso presupuestario: programación y formulación primero, aprobación del presupuesto, luego a continuación la ejecución propiamente dicha del presupuesto y finalmente la evaluación presupuestal, ¿no? Como les digo, vamos a esto a precisarlo un poco más, así que no se preocupen, lo vamos a detallar un poquito más. Funciones del Estado y presupuesto público, ¿no? Entonces, ¿cuál es el Estado, el papel, la función del Estado frente a o en relación al presupuesto público? Entonces, dice que el Estado tiene tres grandes funciones, que a su vez también son objetivos del presupuesto. La primera es crecimiento y estabilización, ¿no? Nos estamos refiriendo todo a lo que es la política económica, la política fiscal, crecimiento y estabilización, ¿no? Después está la otra gran función de asignación, ¿no? Que la asignación comprende la provisión de bienes públicos y corrección de falla del mercado. Esto, corrección de falla del mercado, es el papel que juega justamente este Estado como el papel regulador, ¿no? Un ejemplo, si quieren ustedes, sería, por ejemplo, cuando el Estado regula una actividad para evitar precisamente, por ejemplo, que se formen monopolios. Entonces ahí el Estado está cumpliendo una actividad reguladora y podría inclusive corregir fallas lo que dice acá, corrección de fallas del mercado, ¿no? En caso que, por ejemplo, en algún sector, en una actividad empresarial, se comience a presentar alguna situación de monopolio, entonces una función del Estado también es, ¿no? Provisión de bienes públicos y corrección de fallas del mercado. Muy bien. Luego está la tercera, que es distribución de los ingresos, ¿no? Que entre paréntesis nos pone: la distribución de los ingresos implica una equidad entre grupos de diferentes niveles de ingresos. Entonces, ojo, ¿no? Esas son las tres grandes funciones del Estado en relación al presupuesto público: crecimiento y estabilización, asignación y distribución de los ingresos. Muy bien.
cómo ha evolucionado esta herramienta, como toda herramienta se va cada vez mejorando, ¿no? Entonces, esto solamente como referencia, no vamos a detenernos mucho acá, ¿no? Se comenzó, pues empieza con el presupuesto del inicial, ¿no? Que pues se llama presupuesto tradicional, ¿no? Después mejoró un poco, ¿no? Y se creó el presupuesto por programas. Después eso se renovó y se implementó el presupuesto base cero, ¿no? Después el presupuesto por resultados, que es tan conocido, y también hay otras modificaciones, innovaciones, que solamente las vamos a ver bastante, no nos vamos a detener demasiado acá, ¿no? Solo tener idea de lo que, por ejemplo, el presupuesto tradicional, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo era? Se asignaban los recursos, el presupuesto asignaba los recursos, dice, tomando en cuenta básicamente la adquisición de los bienes y servicios según su naturaleza de destino, sin ofrecer la posibilidad de correlacionar tales bienes con las metas u objetivos que se pretenden alcanzar. Entonces acá en el tradicional se asignaban los recursos, pero sin, digamos, alinear, ¿no? O correlacionar esos bienes con las metas, con los objetivos que se pretendían alcanzar, ¿no? Y dice, es solo un instrumento, el presupuesto tradicional es solo un instrumento financiero y de control, ¿no? Y luego está otro tipo de presupuesto que es por programas, ¿no? En función de los logros físicos, ¿no? Entonces, como le digo, la idea no es detenernos demasiado acá, ¿no? Luego está el presupuesto base cero, que nace en Estados Unidos, ¿no? Y se comienza a usar, como acá pueden decir, recién en el año 1973, ¿no? Entonces el presupuesto base cero es, como dice aquí, determinar si las acciones que desarrollan diferentes órganos son eficientes, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene el presupuesto base cero? Que si en el interín así un presupuesto esté aprobado, ¿no? Si se comprueba que no se justifica, digamos, posteriormente, ¿cómo le podemos decir? Su prioridad o su necesidad de ese gasto, se asume que se revisa, ¿no? Se replantea y se asumiría que ese presupuesto no se debería ejecutar, ¿no? Eso se hace el presupuesto base cero también en las entidades particulares, en las empresas privadas, ¿no? Entonces el principio es el mismo. Luego dice, en el Perú esta metodología 1982 estaba encaminada a mejorar la asignación, como ven, del gasto público en diversas zonas del país, de modo que el presupuesto respondía mejor a verdaderas prioridades de la política de gobierno y menos a la rigidez derivada de decisiones anteriores, ¿no? Bien, entonces dicen, ojo, acá otra vez hablan de la sistematización, ¿no? Mejoras introducidas en años anteriores estaban orientadas básicamente a la sistematización de información que debía acompañar la propuesta presupuestal, ¿no? Muy bien. Bien, ¿qué otro presupuesto hay? El por resultados, que es bastante conocido, más reciente, nos dice acá que, bueno, más reciente a nivel gubernamental, no quiere decir que desde 2007 recién se haya descubierto. Dice, el presupuesto por resultados se ha comenzado a diseñar a partir del año 2007, reitero, a nivel presupuestal. Dice, es una metodología, el presupuesto por resultados, que introduce un cambio en la forma de hacer el presupuesto partiendo de una visión integrada de planificación. Imagínense, ¿no? Que si no existía, ustedes dan a entender también, se sobreentiende que acá ya de antemano, como acabamos de ver hace unos minutos, tiene que existir el plan estratégico, ¿no? Ya elaborado, ya todo aprobado, etc. El presupuesto por resultados rompe el esquema tradicional de enfoque institucional de intervenciones que generan aislamiento y nula articulación de la intervención del Estado, a través de acciones para la resolución
de problemas críticos que afectan a la población. Muy bien, este es en cuanto al presupuesto de resultados. Después, ahora sí pasamos a las otras innovaciones que no son otra cosa que promulgación de leyes, obviamente relacionadas. Por ejemplo, la ley de responsabilidad y transparencia fiscal, la 27245, que dice que tiene por objeto establecer los lineamientos para una mejor gestión de las finanzas públicas, ¿no? Con prudencia y transparencia fiscal, así como también crear el Fondo de Estabilización Fiscal. Dice ello con el fin de contribuir a la estabilidad económica, ¿no? Que es la condición esencial para el crecimiento, lograr el crecimiento económico, etcétera, etcétera, y el bienestar de la sociedad. Bien. Otra, la ley marco de la administración financiera del sector público, ¿no? Dice, esta ley tiene por objeto también modernizar la administración financiera del sector público, ¿no? Estableciendo normas básicas para una gestión integral y efectiva. Lo interesante es que ya hablan de gestión integral y ya se empieza a utilizar el tema, la palabrita de los procesos, ¿no? Bien. ¿No? Y acá tenemos otras, la idea son leyes, ¿no? Que han ido, que el propósito se entiende, ¿no? Que el propósito de cada ley es ir mejorando todo este gran tema o este gran sistema de presupuestos, ¿no? La idea es mejorar la gestión. Entonces está esta ley, ¿no? Que del 2012, que es la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, ¿no? Algo interesante de esta ley del 2012, dice, asimismo establece los principios regulatorios del presupuesto que rigen la actualidad, ¿no? O sea, cualquier cosa tiene que remitirse a esa ley, ¿no? Bien. Otras innovaciones, ¿no? Finalmente, otra ley que es la ley marco del presupuesto participativo, ¿no? La ley 28056, ¿no? El proceso participativo, es un mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos que fortalece, fortalece las relaciones de Estado-sociedad civil, ¿no? Por ejemplo, quienes, no sé si ustedes han visto como ejemplos de quienes hacen estos presupuestos participativos, son precisamente las municipalidades, ¿no? Convocan, ¿no? Cuando a los ciudadanos para que puedan ellos también dar propuestas, ¿no? Relacionadas al presupuesto. Entonces, dice, para ello los gobiernos regionales y gobiernos locales, le hacen municipalidades, promueven el desarrollo de mecanismos y estrategias de participación en la programación de sus presupuestos, así como en la vigilancia y fiscalización de la gestión. Como les digo, ¿no? Presupuestos tienen que ver con la gestión de recursos públicos, cosa que no está, dice, así como la vigilancia y fiscalización de la gestión de los recursos públicos. Bien, entonces pasamos a vamos a detallar un poquito más, pero sobre todo vamos a ver esta parte de acá, ¿no? Un poquito más en detalle, entre otras cosas, en el siguiente archivo, ¿no? Vamos ya, como le digo, a conocer un poco mejor las etapas del proceso presupuestario. ¿Ok? Y vamos a seguir, como les digo, nos íbamos a enfocar en dos cosas, que es el Sistema Nacional de Presupuesto y también el proceso presupuestario, ¿no? Y vamos a verlo en detalle. Entonces, acá están, si gustan, para recordar los puntos con los cuales vamos a continuar. Es primero
bueno, una conformación del Sistema Nacional de Presupuesto, ¿no? Alcance del Sistema Nacional de Presupuesto, ¿no? ¿Cuál es el alcance? ¿No? Principios regulatorios del Sistema Nacional de Presupuesto, los principios, ¿no? Como le digo acá también, este tema de los principios, son muchos principios, vamos solamente a mirarlos, pero no muy detenidamente cada uno, sino como una visión así rápida, ¿no? En cuanto digo a estos principios regulatorios, me estoy refiriendo, ojo, a esto, ¿no? Son varios y lo vamos a ver de todas maneras. Presupuesto público, y acá sí vamos a definir más estas etapas, ¿no? Lo que no habíamos hecho anteriormente, acá lo vamos a precisar un poquito más. Entonces, seguimos, ¿no? La gran definición, ¿no?, del Sistema Nacional de Presupuestos. Dice, es uno de los sistemas administrativos integrantes, vamos acá, de la administración financiera del sector público, ¿no? Y ojo, el Sistema Nacional de Presupuesto comprende un conjunto de órganos, normas y procedimientos que conducen el proceso presupuestario de todas las entidades y organismos del sector público en su fase de programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación. Bien, el Sistema Nacional de Presupuesto se rige por la ley número 28.1.12, que es la ley marco de la administración financiera del sector público, ¿no? Estamos hablando, ya se sabe, ¿no?, la administración pública, ¿no? Y también la otra ley es la 28.411, que es la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Muy bien. Entonces, como dice acá, ¿cómo está conformado el Sistema Nacional de Presupuesto? Por lo que ya hemos visto, ¿no? Pero acá la idea es, acá vamos a ver un poquito más en detalle, ¿no? La DGPP, que es la Dirección General de Presupuesto Público, depende del Viceministerio de Economía, ¿no? Y por las oficinas de presupuesto a nivel de todas las entidades del sector público que administran recursos públicos, ¿no? Entonces, acá es lo mismo que ya hemos visto, quizás esto un poquito, hay algunos detalles más. Es la Dirección General de Presupuesto Público y por el otro lado, las oficinas de presupuesto, ¿no? Oficina de presupuesto de las entidades públicas, ¿no? Entonces, la Dirección General de Presupuestos es el ente rector, la más alta autoridad, ¿no? ¿Y cuáles son las funciones de esta Dirección General? No. Como una especie de algo que también hemos mencionado: programa, dirige, coordina, controla y evalúa la gestión del proceso presupuestario, ¿no? Elaborar ante proyecto de la ley anual de presupuesto, emitir directivas y normas, que obviamente presupuestarias, ¿no?, complementarias. También entre sus funciones está la regulación de la programación del presupuesto, promover el perfeccionamiento de la técnica presupuestaria, ¿no?, el perfeccionamiento de la técnica presupuestaria, y finalmente emitir opinión en materia presupuestaria de manera exclusiva y excluyente, ¿no? Bien, por el otro lado tenemos las oficinas del presupuesto de las entidades públicas, que acá, como bien dice, es la dependencia responsable de conducir el proceso presupuestario de la entidad, ¿no? Está sujeta a las disposiciones que emita el DGPP-MEF, ¿no? Luego está también las diferentes oficinas de presupuesto, organiza y consolida, verifica y presenta la información
presupuestaria generada obviamente por su entidad, ¿no? Coordina y controla la información de ejecución de ingresos y gastos autorizados en los presupuestos y sus modificaciones. Alcance, ya también tiene un poquito que hemos visto, los diferentes niveles, ¿se acuerdan? Nacional, regional, local. Bien, entonces, de acuerdo a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, el alcance del sistema, hasta dónde llega, dice: Gobierno Nacional es la administración central, ¿no? Organismo representativo del Poder Judicial, de todas universidades, existen bastantes, ¿no? Y como de nuevo acá está los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no? O sea, también ambos participan en todo este sistema nacional de presupuesto, ¿no? Se entiende que el gobierno nacional acá es obviamente el ejecutivo, ¿no? Como no me... Bueno, ¿no? Entonces, acá tenemos, ¿no? Gobierno nacional, administración central, organismos representativos del Poder Judicial, universidades, organismos reguladores, los recaudadores, los supervisores y los fondos especiales, ¿no? Entonces, eso es, ¿no?, el alcance del sistema de presupuesto, ¿no? O sea, prácticamente todas las diferentes entidades del Estado, ¿no? Y abajo siempre los gobiernos locales por un lado y los regionales. Dice, las empresas que forman parte de la actividad del Estado, tales como Petroperú, Seguro Social de Salud, entre otros, se encuentran bajo la administración del Fondo Nacional, bueno, bajo la administración del FONAFE, ¿no? Es un poquito también lo habíamos ya mencionado, ¿no? ¿Cuáles son los principios que regulan el Sistema Nacional de Presupuesto? Esto, como les dije, tampoco no es la idea de estar leyendo todo, ¿no? Pero son principios que incluso que tienen que ver mucho con el sentido común, ¿no? El equilibrio presupuestario, ¿no?, que se refiere a mantener igual ingresos y los recursos, que dice asignar de conformidad con las políticas públicas de gasto. Dice, ojo, dice, está prohibido incluir autorizaciones de gasto sin el financiamiento correspondiente. Muy bien. ¿Qué otro principio? Universalidad y unidad. No, bueno, ya no, como digo, la idea no es leerlo todo. Información y especificidad, exclusividad presupuestal, anualidad. No siempre la vigencia es de un año del presupuesto. El equilibrio macrofiscal, la especialidad cuantitativa, la especialidad cualitativa, etcétera, etcétera. Eficiencia en la ejecución de fondos públicos, centralización, transparencia presupuestal, etcétera, etcétera. ¿No? Ya, esto. Después dice, adicionalmente, el Sistema Nacional de Presupuesto reconoce como principios complementarios, o sea, además de los anteriores, estos son principios complementarios. Un ratito, ¿qué más? Principio de programación multianual, etc. Principio de legalidad, bueno, principio de veracidad. Cada vez que no dice legalidad y veracidad, dice: las autoridades administrativas deben cumplir sus funciones de acuerdo a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le están atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. Y la presunción de veracidad: se presume que los documentos y declaraciones presentados responden a la verdad. Muy bien. Bueno, acá nos reitera lo que es el presupuesto público.
Ya hemos dicho la definición, pero no se olviden que acá está, ¿no? Esta, digamos, es la definición que ya la ven de los presupuestos, ¿no? Que es un instrumento de gestión, ¿no? Obviamente del Estado, a través del cual se asignan los recursos sobre la base de una priorización de las necesidades de la población, ¿no? Estas necesidades, dice, son satisfechas a través de la provisión de bienes y servicios públicos de calidad para la población financiados por medio del presupuesto, ¿no? Entonces, ojo, ¿no? Recordar que siempre los presupuestos es una herramienta, un instrumento de gestión, ¿no? Pero que tiene que ver con la asignación, como dije, de los recursos, ¿no? Bien, continuamos. A ver, acá está. ¿No? Dice, comprende 5 etapas, el proceso presupuestario. Este proceso es el que en el otro, se acuerdan que era 4, pero era lo mismo, porque eran 4 porque en el otro material se juntaba la etapa de programación con la de formulación como una sola. Acá sí se separa, ¿no? Programación independiente y formulación otra distinta. Entonces por eso es que hay 5 etapas, ¿no? Entonces, como les dije, acá, si bien ya conocemos las diferentes etapas, acá vamos un poquito a precisar nomás cada una de ellas, ¿no? Etapa, y luego yo les voy a hacer el comentario, ¿no? Que inclusive tiene que ver también con el foro, ¿no? Dice esta etapa, la primera etapa de programación, acuérdense, la primera es la etapa de programación. Dice, durante esta etapa, ¿no?, las entidades programan su propuesta de presupuesto institucional y el Ministerio de Economía elabora el anteproyecto de presupuesto del sector público teniendo en cuenta dichas propuestas, ¿no? Dice. ¿Qué más? La programación presupuestaria es la etapa inicial del proceso presupuestario en el que la entidad estima los gastos, ¿no?, a ser ejecutados en ese año fiscal, ¿no? Perdón, el año fiscal tendría que ser pues del siguiente, ¿no? Puede ser en el año fiscal siguiente, en función a los servicios que presta y para el logro de los resultados. Dentro de dicha etapa realiza las acciones siguientes, y acá están. A ver. Revisar la escala de prioridades de la entidad. Determinar la demanda global de gasto, estimar los fondos públicos, etc. Todo eso se hace en la etapa o en la fase de programación, ¿no? Y acá inclusive te dice, esa fase a su vez de programación, a su vez también tiene sus pasos, ¿no? Paso 1, definir el objetivo, escala de prioridades. Paso 2, definir las metas en sus dimensiones físicas y financieras. Paso 3, definir la demanda global de gasto. Paso 4, estimar la asignación presupuestaria total. Eso sería, dentro de la programación, el último paso es estimar la asignación presupuestaria total. O sea, eso dentro, lo último de la programación. Bueno, en base, ok, acá nos da un detalle, nos puntualiza que dice que de acuerdo a estas propuestas que se han presentado en los diferentes pliegos, la Dirección General de Presupuestos, de acuerdo a eso, elabora ya el anteproyecto, ¿no?, de presupuesto, ¿no? Bien, y lo cual ya que ustedes conocen, ese anteproyecto se tiene que presentar al Consejo de Ministros, y luego todavía va también a presentarlo en el Congreso, ¿no?, para su aprobación, ¿no? Bien. Buena pregunta, ¿no? Acá nos dicen, ¿quién lidera la gestión presupuestaria en las diferentes entidades, ¿no? ¿Quién lo lidera, ¿no? Lidera la gestión presupuestaria. Entonces la respuesta dice que es el titular del pliego, titular de la entidad. Ojo, el titular del pliego o titular de la entidad es la más alta autoridad
autoridad ejecutiva en materia presupuestal y es responsable de manera solidaria con el Consejo Regional, ¿no? O Consejo Municipal, el directorio y organismo colegiado con que cuente la entidad según corresponde, ¿no? Entonces, el titular del pliego o titular de la entidad también tiene que conducir la gestión presupuestaria, ¿no? Incluso en varias fases, ¿no? Programación, fase de programación, formulación, aproximación y evaluación, además del control del gasto. O sea, tiene también bien claras sus funciones, ¿no? Del titular del pliego. Después también es responsable de lograr los objetivos y las metas establecidas en el plan operativo institucional, el presupuesto institucional. Concordar el POI, ¿no? El plan operativo institucional y su presupuesto institucional. Después, todo esto es la etapa de programación. Pero ya después viene la formulación, ¿no? Entonces, ¿qué nos explican acá exactamente qué es la etapa de formulación? Dicen, en esta fase se determina la estructura funcional programática del pliego y las metas en función de las escalas de prioridades, ¿no? Consignándose las cadenas de gasto y la fuente de financiamiento. Bien. Esto es en cuanto a la etapa de formulación. Después, la etapa de aprobación de ese presupuesto. Bueno, ya reiteramos, ¿no? El Congreso de la República es quien aprueba ese presupuesto. Entonces, el presupuesto público se aprueba por el Congreso de la República mediante una ley que contiene el límite máximo de gasto a ejecutarse en el año fiscal. El presupuesto público se aprueba por el Congreso mediante una ley que contiene el límite máximo de gasto, ¿no? Entonces ahí está bien delimitado los montos, ¿no?, de gastos que se tienen que ejecutar en ese año, ¿no? Ni más ni menos, ¿no? Igual, así como la formulación, ¿no?, la programación, la formulación, ¿no?, etcétera, la aprobación también tiene 5 pasos, ¿no?, que es un resumen de lo que acabamos de ver. Que el MEF prepare el anteproyecto con la Dirección General del Presupuesto Público. Después el Consejo de Ministros remite el proyecto de la ley anual al Congreso. El paso 3, el Congreso debate y donde el paso 3 dice el paso 4, con ese debate y aprueba. Entidades aprueban su presupuesto institucional de apertura, que es el PIA, de acuerdo a la asignación aprobada por la ley. Y el paso 5 es la Dirección General de Presupuesto Público emite a los pliegos el reporte oficial de presupuesto con el desagregado, ¿no? Bien. Desagregado por ingresos y gastos, ¿no? Bien. La cuarta etapa, ejecución. Ojo a esta etapa, ¿no? En esta etapa se atiende las obligaciones de gasto de acuerdo al presupuesto institucional aprobado para cada entidad pública, tomando en cuenta la programación de compromisos anual. Ojo acá al concepto de programación de compromisos anual. ¿Qué cosa es? Dice, es un instrumento de programación del gasto público que permite la comparación permanente entre la programación presupuestaria y el marco macroeconómico multianual, las reglas fiscales y la capacidad de financiamiento para el año en curso. Entonces dice, la finalidad de la PCA es mantener la disciplina, prudencia y responsabilidad fiscal. Bueno, los principios de la FCA, la programación de compromiso anual, ¿no?, eficiencia, efectividad del gasto público, etcétera, predictibilidad del gasto público, presupuesto, etcétera, presupuesto, Igual, la ejecución, que es la cuarta etapa, también tendrá sus pasos
que comprende el compromiso en la ejecución, el devengado y el pago, ¿no? ¿Qué cosa dentro del gasto público son estos tres pasos? ¿Cuál es cada uno de ellos? Por ejemplo, en el compromiso, ¿qué ocurre? Es un acuerdo, dice, de realización de gastos previamente aprobados, ¿no? Eso pasa al nivel de compromiso. ¿Se puede comprometer el presupuesto anual o por el periodo? Se puede, ok. Dice, compromiso es un acuerdo de realización de gastos previamente aprobados, ¿no? Obviamente compromiso. Se puede comprometer el presupuesto anual o por el periodo de obligación en los casos de contrato administrativo, el famoso CAS. Eso es en cuanto al compromiso, ¿no? Un acuerdo de realización de gastos previamente aprobados. El devengado, que es, bueno, nosotros como contadores manejamos eso, ¿no? Dice, es la obligación de pago luego de un gasto aprobado y comprometido, ¿no? Es decir, como en contabilidad, pues sabemos, ¿no? El devengado es reconocer los gastos independientemente si se pagaron, ¿no? Se da previa acreditación documental de la entrega del bien o servicio material del contrato. El pago es el acto administrativo con el cual se construye parcial o totalmente el monto de la obligación. Entonces, compromiso, en la ejecución está el compromiso, devengado y pago, ¿no? No, compromiso, devengado y pago. ¿Y qué cosa es el pago? Dice, es el acto administrativo con el cual se concluye parcial o totalmente el monto de la obligación reconocida. Ojo, el pago es el acto administrativo con el cual se concluye parcial o totalmente el monto de la obligación reconocida. ¿Ok? Con el pago culmina el proceso de ejecución. No se puede realizar el pago de obligaciones no devengadas. El devengado y el pago están regulados de forma específica por las normas del Sistema Nacional de Tesorería. ¿No? Entonces, ojo acá, ¿no? A esta parte, que ya para ir terminando, ¿no? Acá está otra vez el esquema, ¿no? Bueno, no. El esquema de un proceso de ejecución presupuestal, ¿no? Acá lo pueden ver. Devengado, acá está, ¿no? Devengado, giro y pago, ¿no? Acá está compromiso. Devengado se gira, me imagino la transferencia, el cheque y finalmente el pago, ¿no? Que se empleó. Interesante en estos esquemas porque ya uno puede visualizar más, un poquito más claro, ¿no? Ojo acá entonces, ¿no? Devengado, pago y... Perdón, compromiso, devengado y pago. Hoy estamos terminando porque creo que la última etapa me parece. O sea, en todo esto del proceso presupuestario está la etapa de evaluación, ¿no? Es la etapa del proceso presupuestario. Justamente, ¿no? Acá un poquito también tendría que ver, un poquito relacionado a nuestro tema principal del curso, que es tablero de gestión, y ya hemos dicho que el tablero de gestión no es otra cosa que un conjunto de indicadores, ¿no? Y entonces, en esta etapa de evaluación, de hecho, también se tienen que usar algunos indicadores, ¿no? Para poder evaluar, ¿no? Porque, como dice acá, se tiene que realizar la medición de los resultados, ¿no? Que se han obtenido y también analizar las variaciones, ¿no? Entonces las evaluaciones dicen dan información útil para la fase de programación presupuestaria y contribuyen así a mejorar la calidad del gasto público, ¿no? Entonces en las evaluaciones, obviamente para la fase de programación siguiente, pues, ¿no? Porque ya estamos hablando
Entonces, ayuda, ¿no? Es como un feedback, ¿no? Digamos, en la etapa de evaluación. Entonces, incluso, ojo acá, ¿no? Nos dice que hay 3 tipos de evaluaciones, ¿no? Y acá están, ¿no? Las que están a cargo de las entidades, las que son en términos financieros a cargo de precisamente la propia Dirección General de Presupuesto Público, ¿no? Y la global de la gestión presupuestaria, ¿no? Entonces un poquito ya estamos concluyendo, ¿no? Y acá explica un poco los diferentes tipos de evaluaciones, ¿no? La que es a cargo de las entidades, dice, ojo acá, la evaluación que es a cargo de las entidades, ¿no? Dice, da cuenta de los resultados de la gestión presupuestaria, ¿no? ¿No? ¿Qué más? Sobre la base del análisis y medición de la ejecución de ingresos, gastos y metas, así como de las variaciones observadas, señalando sus causas en relación con los programas, proyectos y actividades que se han aprobado en el presupuesto del sector público. Y ojo, esta evaluación a cargo de esa entidad se hace, dice, semestralmente, ¿no? Ojo, no todo está ya bien definido, ¿no? Esto respecto a la evaluación a cargo de las entidades. ¿Cómo es la evaluación a cargo de la Dirección General del Presupuesto Público? Consiste, dice, en la medición de los resultados. No, acá, de hecho, tiene que haber algún tipo de indicador, reitero, ¿no? Si estamos hablando de medición de resultados financieros, se tiene que usar algún tipo de indicador, ¿no? Y el análisis agregado de las variaciones observadas respecto de los créditos presupuestarios aprobados en la ley anual de presupuesto, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más hace la evaluación de la Dirección General? ¿No? Se efectúa entre los 30 días calendarios siguientes al vencimiento de cada trimestre. Ojo, cada trimestre, con excepción de la evaluación del cuarto trimestre que se realiza dentro de los 30 días siguientes, ¿no? Y finalmente, estamos concluyendo todo este proceso, como dijimos al comienzo, íbamos a ver este segundo gran tema del proceso presupuestario un poquito más en detalle, ¿no? Entonces, lo que queda sería la evaluación global de la gestión presupuestaria. Entonces, esta evaluación global de la gestión presupuestaria nos dice acá que consiste en la revisión y verificación de los resultados obtenidos durante la gestión presupuestaria sobre la base de los indicadores. Ya ven, acá está, ¿ven? Y acá especifica, ¿no? Dice que la evaluación global, ojo con nuestro curso, que son los tableros de gestión, dice, en esta tercera evaluación, que ya es la global de la gestión presupuestaria, dice que consiste esta evaluación en la revisión y verificación de los resultados obtenidos, ¿no?, sobre la base de los indicadores de desempeño y reportes de logro de las entidades, ¿no? Entonces, se dan cuenta por qué es importante estos indicadores, o sea, los indicadores de desempeño, porque nos ayuda justamente a evaluar, ¿no?, qué tan buena ha sido, ahora que estamos hablando de recursos, de la herramienta que se encarga de los recursos, que son los presupuestos, qué tan bien ha sido esa gestión, ¿no?, ese uso de esa herramienta presupuestaria, ¿no? Entonces, para eso son muy útiles estos indicadores de desempeño, ¿no? Y también esto se efectúa no semestralmente, sino anualmente, la evaluación global, ¿no? Se efectúa anualmente y está a cargo del MEF a través de la Dirección General de Presupuesto Público. Bien. Ahora, quisiera hacer nomás terminando, ya estamos terminando,
aquí este tercer módulo, ¿no? Pero quería, tienen ustedes sobre este tercer módulo, también tienen un foro, ¿no? Y el foro, la idea es que también que analicen, es una situación, comentar situaciones reales, ¿no? De nuestra gestión pública, de nuestras entidades públicas, ¿no? Y este foro, tiene que ver con por qué hay esta ineficiencia en la gestión presupuestal, ¿no? Y en el foro justamente he querido tomar algo que ha sido bien representativo, inclusive durante los últimos años, ¿no? Incluso representativo y muy reiterativo, ¿no? Es esta mala gestión de los presupuestos y que me estoy refiriendo en los gobiernos regionales, ¿no? ¿Por qué ha sido tan mala la gestión de los presupuestos en los gobiernos regionales, perjudicando a la población, ¿no? De esos lugares, ¿no? Entonces, ¿y dónde ha estado, digamos, lo más notorio, ¿no? De esta mala gestión, de esta ineficiencia con los presupuestos? Justamente en la parte de la gestión, ¿no? En la etapa de ejecución, ¿no? Entonces, algo pasa en la ejecución, ¿no? Entonces, que al final se perjudica, como digo, los ciudadanos, y las obras que ya estaban asignadas, aprobadas, que habían pasado por todas estas partes, ¿no? Por este proceso presupuestario, ¿no? ¿Dónde está? Vamos a poner la parte, acá está, ¿no? Vamos a irnos acá. Lo que les decía es que en los gobiernos regionales hay una mala gestión de los presupuestos, ¿no? Porque esta parte de acá no se llega, esta parte, la 4 de ejecución, es en la que hay una ineficiencia tremenda, ¿no? Y ese es el motivo del foro, ¿no? ¿Por qué en los gobiernos regionales es tan mala la ejecución? Hay, como se imaginarán, es para que analicen, comenten, porque hay una serie de, no es una sola razón, una sola respuesta, ¿no? Hay varios factores ahí que han hecho que justamente todos los problemas, ¿no? Ya se imaginarán, ¿no? Ya uno de ellos, tal vez algunos dicen, lo ponen en primer lugar, el tema de la corrupción, ¿no? Entonces no se llegan a ejecutar completamente los presupuestos en estos gobiernos regionales. ¿Qué significa decir que no se llegan a ejecutar completamente los presupuestos? Equivale a decir que las obras o los proyectos que estaban, o los servicios o los programas que estaban presupuestados para las poblaciones, ¿no? No se llegan a culminar, ¿no? Y lo que parezca increíble, no se llega a gastar, ¿no? O sea, la entidad no llega a gastar algo que ellos mismos ya programaron, ya recibieron, tienen el dinero, tienen el presupuesto. Hay una incapacidad para ejecutar, es decir, para gastar su propio presupuesto, ¿no? Y obviamente, al que hay inconclusas estas obras, los grandes perjudicados son los propios ciudadanos, ¿no? Que cada vez más se ven privados de proyectos, de obras públicas, de servicios públicos, etcétera. Entonces, esa es la idea del foro, ¿no? Para que ustedes puedan emitir sus opiniones, sus comentarios, luego de analizar, por supuesto, ¿no? Muy bien, entonces aquí concluimos este tercer módulo, ¿no? Y ya en la siguiente sesión estaremos ya iniciando el cuarto módulo, ¿no? Y ahí vamos a ver ya otro tema también, su tema correspondiente. Entonces, igual, muchas gracias y nos vemos ya en el inicio del cuarto módulo. Hasta entonces.